Vamos a comenzar con la siguiente ponencia. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Ramos, Iberian Region Executive en Sepio. Joaquín nos hablará sobre el hardware como instrumento para los ataques de ransomware. Por favor, sentiros libres de compartir cualquier pregunta que tengáis a través del chat y haremos todo lo posible para responderlas antes de que termine la sesión. También podéis poneros en contacto con Sepio a través del Virtual Booth, a través de texto, vídeo o voz en el Virtual Stand. Así pues, te doy la palabra a Joaquín. Joaquín, bienvenido. Espera, estás mute. Un momentito. Vale. Muchas gracias por la presentación y, bueno, agradecer también a toda la audiencia de Latinoamérica que nos esté escuchando. Yo en este momento estoy en Madrid, o sea que mando buenas tardes y buenas noches desde aquí desde Madrid, y también gustaría de cumplimentaros a nuestros amigos de Brasil que también están a participar en nuestra reunión. Por lo dicho, bienvenido. Estamos encantados de tenerte con nosotros y el tema es apasionante, el hardware como instrumento para los ataques de ransomware. Por favor, comparte tu presentación. Una vez que vea que está todo preparado, te dejo y es todo tuyo. Vale, pues muchas gracias, José. Y bueno, comenzamos un poco con esta idea que nos comentaba José de considerar el hardware como instrumento para los ataques ransomware. Llevamos bastante tiempo en estos 2 días. Ayer fue la presentación en inglés y ahora está en castellano y en portugués, hablando de ataques ransomware, y nosotros, a mí me gustaría poner foco en algo que poco he escuchado, que es los activos de hardware como base a estos ataques, ¿vale? Como decía, el ransomware puede llegar a nuestros sistemas de maneras misteriosas, y lo que os voy a poner es un vídeo para que veáis, por ejemplo, un ejemplo de ataque ransomware en una simulación un poco hollywoodiana, pero creo que es interesante que lo miráis. ¿Escuchado? Ahora perfecto. Bueno, pues sobre este vídeo, antes de entrar un poco más en profundidad en todo lo que significa esto que hemos visto, a mí me gustaría antes también levantar algunas cuestiones que creo que son interesantes para toda la gente que nos está escuchando. Primero, mis compañeros, y yo estoy de acuerdo completamente, hablaba que a veces no es solo tecnología para poder protegernos de ataques ransomware, sino también procesos, ¿vale? Al final se nos olvida lo básico. Y lo básico en este tipo de ataques muchas veces no es invertir en 1000 sistemas, sino son los procesos que nos permiten de alguna u otra manera minimizar el riesgo. También, a mí, que llevo ya también algunos años, como muchos de los que nos escucháis, trabajando en ciberseguridad, este tema del ransomware me recuerda a aquellos primeros ataques de denegación del servicio en el año 2011 que en Latinoamérica empezaban a comenzar, y que en principio eran como bastante desconocidos, y que de un día para otro empezaron a ser más populares, y todo el mundo se empezó a preocupar. Con el ransomware está pasando lo mismo. Como sabemos, es un tipo de ataques que tienen que ver con la disponibilidad de la información. Sabemos que al final, en seguridad, la disponibilidad es un ataque que es ruidoso, porque al no poder acceder a los datos sabemos que nos está atacando, pero también es importante, igual que los procesos, no perder de ojo que hay ataques a la confidencialidad que pueden ser también utilizados con diferentes vehículos, incluido el hardware, como ahora veremos, y que tienen que ver también con ataques que
que muchos de nuestros atacantes no quieren que se sepan, ¿vale? Entonces, levantar esos temas y pensar que a veces en lo simple está una parte importante que no hemos resuelto. Y en esa parte simple, lo que queríamos levantar, lo que quería levantar en este tipo de ataques es la, espera, que voy a la siguiente, es la visibilidad sobre los activos de hardware. ¿Qué hemos visto en ese vídeo? En ese vídeo hemos visto cómo un ordenador que normalmente pues, estaba siendo utilizado por una persona, por alguna razón que nos escapa, pudo ser accedido a través de una persona que estaba invitado a algún tipo de reunión y que tenía acceso a través de sus sistemas a ese computador y que de alguna otra manera pues, consiguió, saltándose el EDP, saltándose el DLP, disculpa, saltándose el EDR y saltándose también cualquier tipo de Network Access Controller, poder insertar comandos en un ordenador que de alguna otra manera encriptaron la información y supusieron un ataque ransomware. Este tipo de ataques, pues lo que explotan son vulnerabilidades de hardware que de alguna otra manera han sido manipulados. Yo tengo aquí voy a presentar otra página, no sé si se ve. Esta. ¿Vale? Donde se explica un poco el ataque que hemos visto en el vídeo. Básicamente, ha utilizado una vulnerabilidad de estos dongles de LogIT, los Unifine, y a través de una conexión, utilizando ese protocolo, ha conseguido, utilizando esa puerta de enlace, introducir una serie de comandos en el ordenador que de alguna otra manera encriptó el disco duro, produciendo un ataque de los clásicos de ransomware. Esos ataques, como decía, pues son completamente transparentes a lo que es el EDR y el NAT, porque en realidad no es un malware, no es un virus, no es un tráfico indeseado que se pueda detectar, sino pues es un acceso a un ordenador y a través de un sistema como este, pues el ejecutar una serie de comandos. Aquí en esta página la podéis observar, se explica exactamente cómo ese ataque ha sido realizado, ¿vale? Es una página que yo estaba viendo también el tiempo, pero desde hace 2 años, con lo cual efectivamente este tipo de ataques aún se mantienen y aún son utilizados en los sistemas. Y se basan en varios problemas. Por un lado, esa vulnerabilidad de algunos sistemas de hardware que han sido ejecutadas y que saltan nuestros sistemas de EDR, NAT o cualquier otro sistema de control, o también en hardware que de alguna otra manera ha sido manipulado. Por ejemplo, aquí veis un ratón de Microsoft que no tiene una IP, es decir, un equipo de hardware tipo este ratón no es detectado por su IP porque no está conectado a la red, solo está conectado a los sistemas de hardware y en realidad lo que tiene dentro es un teclado que es accesible también a través de Wi-Fi, a través de otros sistemas para poder de una u otra manera introducir código en nuestros ordenadores, en nuestra red, en nuestros servidores que permiten realizar ataques de diferente tipo. En este caso ransomware que tiene que ver con la disponibilidad de la información. Pero esto al final, bueno, pues sí, lo que pasa es que eso nunca me va a pasar a mí, estos ataques son reales, es también un poco un comentario, ¿verdad? Que siempre, según ha ido evolucionando la madurez de la seguridad, hemos ido escuchando en el mercado. No, esto a mí no me va a pasar y bueno, cada vez hemos visto que aquellas cosas que hace años podríamos considerar que no nos iba a pasar está ocurriendo y veremos que estos ataques que también se basan en utilizar hardware de alguna otra manera manipulado que salta los controles del EDR y del NAT o utilizar también soluciones de hardware que tiene vulnerabilidades y permiten de alguna otra manera entrar, van a ser más populares, ¿vale? Si vamos a la prensa, pues veremos que ya efectivamente en las noticias ya se habla de este tipo de ataques. Por ejemplo, esta es una noticia del año pasado, de octubre, donde en Estados Unidos pues, se descubrió que muchos de los sistemas de los puntos de cobro realizados por esta empresa china, en realidad estaban manipulados a nivel de hardware y lo que hacían era conseguir generar o transmitir información, generar ataques de seguridad. También un ataque un poco más sofisticado es la creación de falsas empresas de ciberseguridad que de alguna otra manera, mediante pentest, pues al final lo que están haciendo es sacar información crítica de los sistemas.
Y por último, pues algo que yo creo que también casi todos los que llevamos tiempo trabajando en seguridad hemos comentado, es el ataque utilizando pues, USBs manipulados. Esta información es de principios de año, o sea, parece que es un tema como bastante recurrente, pero que efectivamente todavía no hay una solución en el mercado que efectivamente nos permita validar y minimizar este tipo de ataques. Entonces, los criminales efectivamente están buscando ataques específicos y de alguna otra manera utilizan este tipo de situaciones de hardware que son manipulados para poder llegar hasta ellos. Entonces, volviendo un poco a recopilar, pues siempre pensamos, hablando de ransomware, que al final esto es como en base, leía antes también alguna pregunta de algún empleado que clica en un link y que eso baja un archivo, un email orientado a una persona en concreta que al final va con tu nombre y apellido, lo que llamamos el spear phishing, y que de alguna otra manera es más difícil de detectar porque parece que es alguien que te conoce, ¿vale? Y bueno, pensamos que sí, que siempre hay en todo esto un vector que tiene que ver con algún programa, también, ¿por qué no?, en una memoria USB, que está cargado y que se descarga en el ordenador, se ejecuta y demás. Pero no nos damos cuenta que a veces lo que estamos son abriendo con esos hardware que no controlamos, backdoors, que lo que hacen es suplantar eso, un teclado, y poder permitir que desde algún lugar remoto, con diferentes o más sofisticados equipos, se puedan simular o actuar como si fueras un propio usuario del ordenador. Entonces, estos sistemas efectivamente eluden las medidas de ciberseguridad que podamos definir, son ataques orientados, al final todas estas manipulaciones van efectivamente a obtener información o a obtener dinero, no tiene por qué solo, como dijimos, de disponibilidad, sino también de confidencialidad, y al final son ataques que son preparados, no son ataques que se realizan de una manera estándar, pero que es cierto que dependiendo, como también hablaba mi compañero anterior, del nivel de criticidad de los sistemas, como pudiera ser un data center, pues tiene sentido protegerlos. También comentamos que este tipo de ataques pues puede ser también con los propios empleados de las empresas que de alguna u otra manera pues utilizan desde dentro estas herramientas para, sin que la organización se dé cuenta, obtener algún tipo de beneficio o crear algún tipo de problema en la organización y que no sea detectado. Y luego también, con todo este tema de la otra pandemia, que todavía estamos sufriendo en todos nuestros países, el impacto del teletrabajo y el que nuestros puntos de endpoints estén en remoto, también ha facilitado que todo este tipo de equipos pues estén menos controlados, todo este tipo de hardware, y que efectivamente pues un teclado, un USB, un ratón, pueda ser utilizado para este tipo de ataques. Estas amenazas, como comentábamos, pueden ser no solo amenazas de hardware manipulado, internas, sino también puede ser producida en la cadena de logística de entrega de los equipos, lo que llamamos la cadena de suministro. Es decir, ¿quién nos garantiza que comprando un ordenador, un computador, como decimos en Latinoamérica, de una tienda o de una marca conocida o no conocida, ese computador, ese ratón, ese teclado, ese USB, esa cámara, efectivamente no ha sido manipulada antes de que nos sea entregada y tiene algún dispositivo dentro de ella que no hace lo que dice que tiene que hacer? Estos equipos que han sido manipulados al final utilizan el mismo vendor ID, tienen la misma MAC address que pudiera tener su equipo original, con lo cual en el trabajo de lo que hacemos con los DLPs, a definir listas blancas o listas negras, o yo en mis equipos no permito que nadie se conecta por USB, pero en cambio tengo un dongle para poder tener los ratones wireless. Esa manipulación efectivamente no es detectada por estos sistemas porque a todas luces, y nunca mejor dicho, estos equipos son válidos y cualquier
cualquier ejecución que hace, lo hace como un equipo válido y, bueno, teclear una serie de comandos en un teclado no es algo que llame la atención de ninguno de nuestros sistemas de Internet. Estos equipos no son caros, o sea, yo estaba ahora un poquito antes de la presentación buscando Internet y os voy a poner otra página aquí también, que estaba buscando pues en este caso era de AliExpress. A ver si la tengo por aquí. Esta. Esto es AliExpress, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, le llaman Wi-Fi DAC versión 2, que básicamente es un USB de los normales. Aquí está abierto para que podamos ver su electrónica, pero cuando cerramos la tapa es un USB más o menos normal, sabiendo que, bueno, hay muchos modelos de USB, pero que en realidad lo que tiene dentro es un Arduino y una conexión Wi-Fi que es capaz de ser accesada con algún dispositivo cercano para utilizarlo para acceder al ordenador. Además, es muy buena la explicación, está traducido no sé si del chino o del inglés, pero que dice, esto es una herramienta, no es ni buena ni mala, úsalo para hacer el bien, para estudiar y probar, nunca lo use para causar daños. O sea, ya están indicando, y fue una de las primeras que encontré en AliExpress, que efectivamente aquí algo malo se puede hacer y que es responsable el que lo compre. Es un proyecto de código abierto, tiene como objetivo proporcionar una herramienta fácil para aprender sobre los ataques de inyección de pulsaciones de tecla, los keystroke. Que es básicamente lo que hemos visto en el vídeo anterior, donde se simulaban pulsaciones de tecla a través, en este caso, del dongle de Unifine de Logitech, ¿vale? Entonces, bueno, aquí explica un poco más cómo la mayoría de los sistemas operativos confían en un teclado, efectivamente, esta gente lo tiene súper claro, y es posible que los humanos no escriban muy rápido, pero un dispositivo automatizado como este puede abrir un terminal y ensuciar el ordenador en cuestión de milisegundos, es decir, con unos comandos ya preprogramados, supuestamente a través de un teclado, se puede rápidamente tener un ataque de ransomware y encriptar un ordenador, ¿vale? Le llaman Wi-Fi Ducky o Rubber Ducky, que seguro que muchos habréis escuchado de hablar. El precio de esto, 39 euros, o sea, un poco más de una cena en un restaurante más o menos caro y, bueno, unos gastos de envío, en este caso a España, que es donde yo estoy, de 7 euros. O sea que por 45 euros y un poco también de ingeniería social, en el caso que hemos visto del vídeo, se puede efectivamente crear un problema que a día de hoy, por mucho que invertamos en herramientas que monitorean tráfico, no tenemos controlado, ¿vale? Pues volviendo un poco a la presentación, aquí tenéis algunos ejemplos de equipos que son manipulados. Hemos hablado del Rubber Ducky, que es lo que vimos antes, pero también tenemos, por ejemplo, el Ninja Cable, que es un cable de carga, Lightning o tipo C o tipo micro, que de alguna u otra manera se utiliza y que se conecta a un ordenador, a un computador, para cargar un dispositivo, pero que dentro de esa parte blanca que veis, en realidad tiene otro sistema Arduino con el cual, una vez que este cable esté conectado al ordenador, somos capaces de acceder a los sistemas de él en el modelo que queramos, ¿vale? La Raspberry Pi, pues también bastante conocida ya por el tamaño que tienen, y ya vienen muchas con conectividad Wi-Fi, es otra de las herramientas muy utilizada, integrada en equipos que efectivamente no son detectados por los sistemas. En el vídeo también vimos que mi compañero Homer, la persona que sale en ese vídeo, es nuestro responsable técnico en Sepio, pues hacía este tipo de ataque con una Raspberry Pi 0 conectada por Wi-Fi al dongle. Estos equipos, además, ya trabajan también en modo MES, es decir, esa necesidad de que lo mismo por su accesibilidad, pues tengas que estar a una distancia pues, de 500 metros, 1 kilómetro para poder realizar este ataque, se empieza ya a ver vulnerada porque muchos de estos equipos, cuando hay varios instalados en la red nuestra de nuestros equipos, trabajan en modo MES, o sea, se comunican entre ellos aumentando la cobertura y los ataques laterales, donde a través de un equipo vas pasando a otro, vas pasando a otro, vas pasando a otro, ¿vale? Entonces, importante, y vuelvo otra vez al inicio de la presentación, darnos cuenta que a veces en lo básico, pues pueden estar estos ataques de ransomware que van afectando a esta disponibilidad. Y en lo básico,
además de los procesos, es, ¿será que el hardware que yo tengo conectado a mis sistemas hace lo que dice que es? Lo puedo ver cuando tiene una IP, a veces por el tráfico, pero ¿y si no tiene una IP? Si no está conectado a nuestro Wi-Fi, a nuestra red, si no está conectado a Internet, ¿cómo no sabemos que un ordenador que hemos comprado en una tienda o en una cadena logística donde siempre hemos comprado, alguien no lo ha manipulado porque de alguna otra manera, y ya son ataques muy sofisticados, quiere acceder a nuestros sistemas, a información confidencial, gobiernos, hablamos en Latinoamérica de minería, antes escuchaba también un compañero que era de las Fuerzas Armadas, acceso a información confidencial, ¿por qué no crear problemas en un data center, donde a veces tenemos menos controlado lo que es conectado a nuestros servidores, ¿vale? Y luego también hablamos de una variable de ransomware que yo quería comentar que tiene un nombre como divertido, que es como bluff. El bluff en inglés es como que es aire, que es un ransomware que en realidad no es un ataque. También lo comentaba mi compañero anterior. A veces nos asustan con algún tipo de ataque que en realidad no lo es. Y yo que he vivido algún tiempo en Brasil, en Chile, en Perú también, pues conocíamos aquellos, o seguimos conociendo, ¿no? Aquellos secuestros que son mentiras, que te llaman diciendo que efectivamente tienen secuestrado a un familiar tuyo, que mandes un dinero y demás. Pues bueno, pues esto aplicado al ransomware es el ataque de ransomware que son mentiras. De alguna otra manera han conseguido obtener alguna información confidencial de tus datos y te la muestran de una manera que intentan darte a entender que disponen de toda esa información de la cual solo tienen una parte y que si no pagas una cantidad de dinero, que también hemos visto si tiene sentido o no pagar, pues puede ser borrada bueno, borrada principalmente. ¿Cómo consiguen esto? Pues mira, son ataques a la confidencialidad. Han conseguido con este tipo de ataques que hemos visto, lo mismo obtener una pequeña información de una pantalla, porque somos capaces también de obtener esas pantallas que aparecen y con esa pantalla o con alguna información determinada, pues hacerte pensar que efectivamente tu información toda ha sido identificada cuando es mentira. Entonces, bueno, es otro tipo de ataques que yo quería comentar, que tienen el apellido de ransomware y que efectivamente son ya bastante sofisticados porque son aire, ¿no? Es mentira, pero de alguna otra manera nos asusta, ¿no? Ya debido a toda la popularidad que tiene este tipo de ataques en el mercado. ¿Qué hacemos un poco desde Sepio? Que es la empresa en la que yo estoy. Una vez que hemos visto todo esto, pues básicamente tenemos una solución que yo no he visto, y también tengo algunos años en otras empresas, semejante en el mercado, ¿vale? Que da visibilidad sobre todos los activos de hardware que tengamos en nuestra organización. Vuelvo a repetir, estén conectados a Internet o sean activos pasivos que se conectan a los equipos, a los servidores o a los switches, ¿vale? Entonces, simplemente da esa visibilidad, da un control para poder de alguna otra manera desconectar esos equipos que puedan ser, por nuestra información, vulnerables, o por lo menos levanta ese tema, pues existe una vulnerabilidad en los equipos dongle de Logitech, con lo cual si alguno de los empleados o alguno de los servidores está utilizando este equipo dongle, pues que aunque no esté siendo explotada esa vulnerabilidad, los responsables sepamos que por ahí algún día, si tiene sentido, podría ser producido un ataque como el que vimos en el vídeo, ¿vale? Lo que nosotros también detectamos con Sepio, utilizando esa capa física, que es una capa física que en principio pues, en todos los sistemas de seguridad que tenemos no se analiza y nos creíamos que no aportaba ninguna información importante a la hora de defender nuestros sistemas, ¿vale? Pues lo que hacemos es levantar una huella, lo que llamamos una fingerprint, una huella dactilar de esos equipos, analizando sus parámetros físicos, ¿vale? Y que de alguna otra manera validamos con nuestra base de datos para garantizar que ese equipo pues, es lo que dice que es. Y en esos parámetros físicos, por ejemplo, lo que estamos viendo es el voltaje que consume, el reloj, en caso de que sea algún equipo que tenga reloj, la impedancia, la corriente, el PoE, el Power of Ethernet, si está conectado a algún tipo de Ethernet para asumir, para que sea alimentado, la energía que está consumiendo, la capacitancia. Entonces, Sepio
es capaz de tener esa huella de cada uno de los equipos con una base de datos enorme que estamos cada día creciendo, y con un dashboard importante levantar no solo una información de toda la visibilidad de los equipos que están conectados, sino también dar a entender si esos equipos, primero, tienen alguna vulnerabilidad detectada independientemente de que no hayan sido manipulados, o también si de alguna otra manera han sido manipulados y los parámetros que tiene a nivel de consumo de voltaje, de corriente y demás, parámetros físicos de la capa 1 de OSI, pues no son los que dicen que son. Por ejemplo, ahora veíamos antes un ratón que tenía un teclado dentro, que el MAC address puede ser un MAC address normal de cualquier equipo, de cualquier marca comercial, el vendor ID también, pero que efectivamente cuando valida sus parámetros físicos no coinciden con lo que sería un equipo normal, ¿vale? Entonces, bueno, toda la información que Sepio gestiona en los diferentes modos que os podáis utilizar, utilizando herramientas de Big Data y de inteligencia también artificial, al final lo que da es una visibilidad importante a los responsables de seguridad o a los diferentes responsables de TI, sobre todo los equipos que está conectado, y de alguna otra manera aumenta un grado más el grado de seguridad. Esta información es integrable para no tener tampoco muchos sistemas, pues si tenemos un NAC o si tenemos un EDR en las consolas de esos sistemas, ¿vale? Lo que nosotros vemos, además de los endpoints y los servidores, también somos capaces de analizar equipos que hayan sido conectados a los switches, ¿vale? Entonces, de la misma manera que cualquier periférico en un computador, en un ordenador, puede ser detectado, también controlamos equipos que hayan conectados a un puerto de un switch y que también no sean pues, lo que dice que son o efectivamente están siendo manipulados a nivel de hardware y demás. Sepio no controlamos tráfico, no es una herramienta que está validando el tráfico que ocurre en los dispositivos, no es el objetivo, sino que estamos básicamente en la huella física de todo lo que está conectado a nuestra red o a nuestros periféricos. Integrados en herramientas estándar del mercado, tanto los IEM, Splunk, tanto los NAC de tipo Foxconn, los EDR, Microsoft, CrowdStrike o cualquier marca comercial que conocéis. Puede ser validado con una nube que puede estar en nosotros, pero también es un sistema que puede ser integrado in-house, porque al final muchos de nuestros clientes en el mercado pues requieren una confidencialidad importante de la información y todo el sistema se crea in-house. Entonces, aquí un poco el equipo. Como resumen, creo que Sepio, una empresa israelita creada en el año 2016, pues ha puesto luz en algo que parecía que no aportaba mucho, que además era como muy difícil de ver, que era obtener la información física, la huella física de todos los equipos conectados. Cuando hablábamos de esto, de la capa 1 de OSI, pues como que nadie ya se acordaba que existía, porque hemos inventado hasta la capa 8, que tiene todo sentido, que es la capa usuario, pero nos habíamos olvidado que al final hay un consumo de voltaje, una energía, que nos puede dar información también muy importante para poder mejorar nuestros sistemas de protección, y es una capa más a todo lo que estamos montando, dando esa visibilidad y levantando dashboard con puntuaciones del grado de riesgo de que un equipo conectado efectivamente o es vulnerable o ha sido manipulado. Y poco más, no sé cómo ando de tiempo, pero bueno, ahí es un poco lo que queríamos contar, José, y no sé si he sido claro o no. Sí, ha sido bastante interesante la presentación, la verdad. Es un tema sobre el cual creo que existe bastante oscuridad. No es, cuando hablamos del nivel 1 en OSI, no es el tradicional entorno sobre el cual los ingenieros de seguridad tienen conocimiento. No es aquello a lo que están acostumbrados a experimentar ataques. Es decir, los ingenieros de seguridad suelen estar mucho más acostumbrados a los niveles 3 y 4, ¿vale? En adelante, ¿vale? Que al nivel 1 y 2. Entonces es bastante interesante. Hay una pregunta que me parece relevante
Y es algo que yo también me pregunto. Y es considerando la facilidad de perpetrar un ataque a través de phishing. ¿No son estos ataques restringidos a targets de muy alto nivel o muy sofisticados? Esto es lo que comentaba al principio, o sea, la evolución de la seguridad desde hace 15 años, pues efectivamente ha ido de ataques que en principio se consideran muy sofisticados hasta ataques que han sido siendo más populares. Yo estaba en una telco pues, hace 6 o 7 años cuando sufrimos un ataque de ransomware y aquello era como que innovador, ¿no? Cuando pasó y todo el mundo nos miraba y demás y hubo mucho ruido en el mercado y mira, ahora estamos como que ahí se ha convertido en uno de los ataques mayores después de 5 años, ¿no? DDoS igual, era como, bueno, no me va a pasar a mí y al final pasaba. Efectivamente, estos ataques son muy sofisticados y van orientados a información muy crítica, ¿vale? Y al final, pues dependiendo también de la empresa en la que trabajemos, pues veremos efectivamente si tiene sentido o no el tener que invertir en esto. Nuestros posibles clientes, pues, efectivamente, pues la banca, por lo que sabemos que son todo este tipo de ataques, donde cada vez se están sofisticados, gobierno, fuerzas armadas, también, porque no, la protección de los Security Operations Centers. Seguro que aquí en la audiencia hay mucha gente que trabaja en MSSPs. Pues básicamente el Security Operations Center y todas las herramientas que utiliza, pues tendría que ser uno de los más protegidos, porque si utilizamos este CERT o este CSIR o estas soluciones de seguridad para dar seguridad a nuestros clientes y no lo protegemos de la manera adecuada, porque algún día se puede manipular con alguno de estos equipos, pues tenemos un problema. Los data centers también, ¿vale? No estamos hablando lo mismo del endpoint de los 4.000 ordenadores, donde dices tú, donde al final la capa 8, como puede Peter también pensar, es mucho más importante que otras capas, pero cuando hablamos de un data center, donde ya no es un tema tan masivo, pero sí que es efectivamente críticos, los servidores que están ahí, pues sería interesante, con este tipo de capa, pues validar que en esa información más confidencial pues no hay ningún problema. Imagino también que las infraestructuras críticas, ¿no? Sí, sí. Donde ha habido históricamente, sí, desde Sturnex, vamos, de cualquier modo van a utilizar cualquier vector necesario para atacar una infraestructura crítica. Una última pregunta, a ver si nos da tiempo, estamos un poco sin tiempo. La pandemia trajo la hiperconectividad entre equipos dentro y fuera de la red de la empresa, a tal grado que creo que muchas empresas se les salió de las manos el control. ¿Qué consejos puedes darnos para poner orden y al mismo tiempo conocer el estado real de nuestra ciberseguridad? Sí, este ha sido un tema recurrente, ¿no? Que tiene que ver ya más con conceptos más generales que tienen que ver con accesos controlados y seguros a nuestras intranet, sabiendo que efectivamente nuestros empleados ahora ya están en remoto y no existe tanto control sobre los equipos, ¿vale? Nuestro aporte como Sepio es lo que comentaba en una de las slides, es de alguna otra manera validar que en esos equipos pues, no se han conectado terminales que hayan sido manipulados a nivel de hardware o que podrían generar alguna vulnerabilidad. Pero sí, el tema de las VPNs, el tema bueno, ha sido muy tratado, pues es muy importante para efectivamente minimizar estos riesgos. Por hablar un poco también, retomar lo que hablas de IoT, efectivamente, el tema de las industrias, el tema de los utilities, las empresas nucleares, pues es muy crítico. En estas todas reuniones, y yo que llevo no mucho tiempo trabajando en Sepio, cuando conocí al CEO y conocí también al miembro del dashboard, al director del dashboard que viene del FBI, y hablaba de Stuxnet, ¿verdad? Porque es como lo que todos conocemos, ¿no? Y sabemos que ahí, por poco que ahora ya está documentado en Internet, había Estados Unidos, Israel, no se sabe muy bien lo que pasó, pero lo cierto es que después de todas estas guerras, y estamos hablando de Ucrania, pues hay tecnología que se populariza y se empieza a utilizar en un modo más comercial. Bueno, pues un poco que pensemos. Imagino que hay muchos otros Sturnex que no han sido conocidos o no han tenido el perfil público que tuvo ese. Es decir, esos ataques sin duda existen. Es decir, todos los problemas que hemos estado viendo, Colonial Pipeline el año pasado, en la infraestructura de agua en Florida, quiero decir, esos ataques están ahí. Oye, pues nos quedamos sin tiempo, tenemos que ir a la siguiente sesión. Ha sido un placer, Joaquín, tenerte con nosotros. Gracias. ¿Vale? Quédate con nosotros porque vamos a hablar ahora de la anatomía de un ataque de ransomware, que es muy interesante. ¿Vale? Perfecto. A la audiencia pueden contactar a Sepio, pueden visitarlas en el Virtual Booth. Si quieren hablar con ellos, pueden contactarnos a nosotros y los ponemos en contacto o ir a ellos directamente. Un placer, Joaquín. Perfecto, gracias, José. Abrazo. Hasta luego, gracias a todos. Chao.